En Madrid, en una noche que parecía cualquiera, un padre soltero desempleado hizo lo que casi nadie se atrevería a hacer. Llevó a casa a un anciano perdido, sin saber que aquel hombre era uno de los empresarios más poderosos del país. Lo que comenzó como un simple acto de bondad, se convirtió en el mayor giro de su vida. Samuel, un padre soltero, negro, fuerte por fuera pero siempre cansado por dentro, vivía con su hija de 6 años, Lucía. La niña era la luz de su vida. Su sonrisa era como ese rayo de sol de invierno que atraviesa la ventana, lo suficientemente cálido como para darle fuerzas a seguir luchando un día más. Desde que su esposa murió en un accidente, aquel hogar había aprendido a vivir solo con 2 corazones latiendo, pero siempre con uno que nunca dejaba de recordar lo que se había perdido. Mucha gente solo veía en él al hombre grande y duro, pero nadie sabía lo que Samuel llevaba dentro. El agotamiento silencioso, la preocupación constante, el miedo de no poder darle a su hija una vida digna. Cada mañana, antes de despertar a Lucía para ir al colegio, se quedaba unos segundos observándola dormir. Toda España podía seguir girando, el mundo podía derrumbarse, pero mientras su pequeña respirara en paz, Samuel encontraba una razón para seguir viviendo. Pero aquel día, el golpe fue demasiado duro. El trabajo, lo único que sostenía aquella vida sencilla pero honesta, se le escapó de las manos. No fue por incapacidad, tampoco por falta de esfuerzo. Fue uno de esos despidos injustos que ocurren en silencio, donde nadie asume responsabilidad, y donde la palabra recortes pesa más que la palabra humanidad. El encargado le habló con una voz fría, como si estuviera leyendo un papel sin alma. Lo siento, Samuel. No podemos seguir contando contigo. Lo siento. 2 palabras que suenan tan fáciles cuando quien las dice no pierde nada, pero tan crueles cuando quien las escucha lo pierde todo. Samuel salió a la calle con la sensación de que el mundo entero se le venía encima. Madrid seguía funcionando, los coches seguían circulando, la gente continuaba con sus prisas, los bares seguían oliendo a café y tostadas. Pero para él, todo se había apagado. No pensaba en sí mismo, pensaba en Lucía. En su mochila del colegio, en sus zapatillas gastadas, en su merienda favorita, en las facturas amontonadas sobre la mesa de la cocina. Pensaba en la promesa que hizo el día que su esposa murió. Pase lo que pase, cuidaré de nuestra hija. Y ahora, ¿cómo iba a cumplirla? Volvió a casa caminando, no porque no tuviera dinero para el autobús, aunque no le sobraba, sino porque necesitaba sentir el suelo bajo los pies, ordenar el dolor, digerir la noticia. Subió las escaleras despacio, respirando hondo, intentando recomponerse antes de abrir la puerta. Dentro le esperaba una niña de 6 años con los ojos grandes, curiosos, inocentes. Una niña que no entendía de nóminas, crisis ni injusticias. Una niña que solo sabía querer. ¡Papá! Corrió hacia él, abrazándolo con esa fuerza pequeña pero inmensa. Samuel agachó la cabeza, cerró los ojos y respiró el olor a colonia infantil y a hogar. Era su refugio, era todo. «Hola, princesa», respondió con una sonrisa que él mismo no sabía cómo había conseguido dibujar. «¿Qué tal el cole?». Lucía empezó a hablar con entusiasmo, moviendo las manos, contando historias, mezclando risas con palabras. Samuel la escuchaba, asentía, le acariciaba el pelo rizado, intentando que nada en su rostro delatara la tormenta interna. Cuando la niña se fue a su habitación, el silencio volvió a caer sobre la casa. Ese silencio denso que duele. Samuel se sentó en la mesa de la cocina, miró los papeles, el calendario, el vacío de la nevera. Se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. España seguía viva afuera, pero en ese momento el mundo de Samuel estaba hecho añicos. Y aún así, sabía que no podía rendirse. Porque cuando eres padre y tu hijo depende de ti, rendirse no es opción, es simplemente algo que no existe. La noche en Madrid tiene una manera peculiar de envolverlo todo. No es solo oscuridad, es esa mezcla de farolas anaranjadas,
Autobuses que pasan de largo, pasos rápidos de gente que vuelve a casa y ese silencio urbano que nunca es silencio del todo. Samuel lo sabía bien. Cuando Lucía se durmió, él salió a despejarse, a caminar sin rumbo, como quien intenta ahuyentar las preocupaciones con el simple gesto de moverse. El aire era frío, pero no de esos que duelen. Era ese frío madrileño de entretiempo que se cuela un poco en la chaqueta, pero te mantiene despierto. Caminó hasta la parada del autobús, más por costumbre que por necesidad. Ese banco metálico ya le había visto derrotado más de una vez. Allí se sentó, apoyando los codos en las rodillas, mirando el suelo, preguntándose cómo iba a recomponer su vida otra vez. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, fácilmente de unos 70 años, estaba sentado en el otro extremo del banco. Llevaba un abrigo oscuro, elegante pero arrugado, como si no perteneciera del todo a ese lugar. No olía a calle. No tenía el aspecto de alguien que vive fuera. Más bien parecía alguien que en circunstancias normales estaría en un despacho, en una casa grande. No allí, bajo una farola que parpadeaba. El anciano miraba un billete en la mano, pero no hacía nada con él. Lo giraba, lo doblaba, lo abría otra vez. Sus ojos parecían perdidos, como si no supieran dónde posarse. «Buenas noches», dijo Samuel, más por educación que por otra cosa. El hombre levantó la vista lentamente. Tardó unos segundos en enfocar. «Buenas noches», respondió en voz baja, con acento castellano marcado, de esos que huelen a café de bar de toda la vida y periódicos doblados. Pasaron unos segundos incómodos, pero Samuel notó algo. La respiración del anciano era rápida, nerviosa. Sus manos temblaban, no de frío, sino de confusión, de miedo. «¿Está usted bien?», preguntó sin poder evitarlo. El anciano abrió la boca, pero tardó en hablar, como si las palabras se le quedaran atascadas en algún lugar entre el cerebro y la lengua. «No lo sé». Fue una respuesta tan sincera, tan desnuda, que a Samuel se le encogió algo por dentro. ¿Está esperando a alguien? ¿Algún familiar? El hombre frunció el ceño. Miró a un lado, miró al otro. Tragó saliva. Creo que sí». Y acto seguido, con la misma expresión infantil que tiene un niño cuando olvida algo importante, añadió: «Pero no recuerdo a quién». Samuel se quedó quieto. En España estamos acostumbrados a ver de todo. Gente que pide, gente que engaña, gente que no es lo que parece. Pero aquello no era teatro. Aquella mirada perdida era real. Demasiado real. ¿Sabe dónde vive? Silencio. El anciano hizo un esfuerzo enorme. Se llevó la mano a la cabeza. Apretó los ojos. De repente murmuró: «Tengo una empresa». No, tenía... Luego se detuvo. «No lo sé. A veces lo sé. A veces no». Samuel tragó saliva. Esa frase le bastó para entenderlo todo. No era un indigente. No era un borracho. No era alguien que estuviera haciendo el paripé. Era un hombre enfermo. Probablemente con demencia. Probablemente solo. Y eso, para Samuel, era mucho peor. Un coche pasó levantando un poco de polvo. Una pareja cruzó la calle riendo. Un autobús se acercó, abrió las puertas, volvió a cerrarlas y se fue. Todo seguía. Pero allí, en ese banco, se había creado una burbuja extraña, íntima, humana. Samuel respiró hondo. Una parte de él quería levantarse e irse. Bastante tenía ya con su propia vida como para cargar con la de otro. Bastante tenía con sus problemas, su paro, sus facturas, su duelo, su hija. Pero otra parte, la parte que había hecho de él un buen padre, un buen marido, un buen hombre, no le dejaba moverse. «Mire», dijo al final, «no voy a dejarle aquí solo. No me iría tranquilo. ¿Tiene algún documento? ¿DNI? ¿Algún número en el bolsillo?» El anciano empezó a buscar torpemente en los bolsillos. Sacó un pañuelo, unos caramelos, un llavero caro. Pero nada más. «No encuentro nada», susurró. Samuel cerró los ojos un segundo y tomó una decisión que, en otra vida, quizá no habría tomado. Pero ahora
Ahora era diferente. Cuando has perdido tanto, cuando sabes lo que es necesitar ayuda y no tenerla, tu corazón ya no funciona igual. Vale, dijo con voz firme pero suave, como quien habla con alguien frágil. Vamos a hacer una cosa. Yo vivo cerca. Esta noche se viene conmigo. Mañana veremos cómo le ayudamos. No es seguro que se quede aquí. El anciano lo miró. No con desconfianza, con alivio. ¿De verdad? Samuel asintió. ¿De verdad? Caminaron despacio. El anciano tropezaba a veces, no por debilidad física, sino porque su mente parecía desconectarle de la realidad de vez en cuando. Samuel lo sostuvo sin invadirlo, con respeto, como si sostuviera un recuerdo frágil. Cuando llegaron al portal, Samuel sintió el peso de la responsabilidad. Dentro estaba Lucía. Dentro estaba su hogar. Iba a llevar a un desconocido, un hombre mayor, enfermo. Importante o no, seguía siendo un desconocido, pero su conciencia ya había decidido por él. Al abrir la puerta, la casa olía a cena recién hecha y a niño dormido. El anciano miró alrededor, sorprendido, como si hubiera entrado en un refugio. «Es humilde», dijo Samuel, casi disculpándose. «Pero es seguro». El anciano sonrió. Una sonrisa limpia, inocente. Es hogar. ¿Y en España? Esa palabra lo dice todo. Samuel le preparó una sopa caliente, algo de pan, un vaso de agua. El hombre comió despacio, como quien vuelve a sentir algo que creía perdido. Después, Samuel le preparó un sitio en el sofá, con manta, con cuidado, con dignidad. Antes de apagar la luz, el anciano murmuró: «Gracias, hijo». Samuel se quedó de pie, mirándolo, con la casa en silencio, con Madrid respirando fuera, con su vida hecha un desastre, pero con la certeza de haber hecho lo correcto. Y muchas veces, eso es lo único que sostiene a una persona. Lo que ninguno de los dos sabía aún es que aquella decisión iba a cambiarlo todo. La noche pasó más larga para Samuel que para el anciano. Apenas durmió. Se quedó un rato sentado en el sofá, asegurándose de que el hombre descansara bien, respirando tranquilo bajo la manta. Luego fue a su habitación, pero su cabeza no paraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre sentado bajo la farola, perdido, frágil. Y también veía la de Lucía, su pequeña, durmiendo en la habitación de al lado, ajena a todo. Había llevado a un desconocido a casa. Sí, pero no sentía miedo. Sentía responsabilidad. Sentía humanidad. Y eso, en España, sigue significando algo. Aún así, cuando el alba empezó a clarear y los primeros ruidos del barrio despertaron la ciudad, una moto que pasa, una vecina abriendo la persiana, el olor distante a pan recién hecho, Samuel supo que había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. Ya no podía fingir que aquello era un gesto improvisado de bondad nocturna. Ahora había que hacer algo de verdad. Se levantó despacio, se lavó la cara, respiró hondo y salió al salón. El anciano seguía allí, acurrucado, pero esta vez parecía distinto. Había dormido profundamente. Su rostro, bajo la luz suave de la mañana, no mostraba confusión. Mostraba paz, como si por fin hubieran dejado de perseguirle sus propios pensamientos. Samuel se acercó con cuidado. «Buenos días». El anciano abrió los ojos, y durante unos segundos lo miró con absoluta claridad. «Buenos días, muchacho», respondió con una voz más firme que la noche anterior. Eso ya era una señal. Lucía apareció entonces, descalza, con el pelo alborotado, frotándose los ojos. «¿Papá? ¿Y el señor?» Samuel sonrió. «Está aquí, cariño. Ha pasado la noche con nosotros. Tenía frío, estaba solo, y le hemos ayudado. Como hacen las personas buenas, ¿vale?» La niña asintió con una seriedad sorprendente para su edad. Se acercó al anciano, sin miedo. «¿Tiene hambre?» Esa pregunta simple, tan española, tan doméstica, tan de «siéntate, que aquí siempre hay algo», rompió algo dentro del hombre mayor. Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza, por ternura. La verdad es que, sí. Y así, mientras la radio de la cocina hablaba bajito de tráfico, del tiempo,
Del día que empezaba, Samuel preparó café, pan tostado, algo de fruta, un poco de tortilla que había quedado del día anterior. El olor llenó la casa, y durante unos minutos parecieron una familia cualquiera desayunando un sábado. Pero la calma no iba a durar mucho. Como de costumbre, Samuel encendió la televisión de fondo. No prestaba mucha atención. Noticias, política, deportes, lo de siempre. Hasta que de repente escuchó unas palabras que le helaron la sangre. Continúa la búsqueda del presidente del grupo empresarial Lancaster, desaparecido desde anoche. La familia y la policía piden colaboración ciudadana. El empresario, de 70 años, sufre episodios de pérdida de memoria. Samuel se giró lentamente. En la pantalla apareció una fotografía. El mismo rostro que tenía sentado en su sofá. El mismo hombre que estaba ahora mismo rompiendo pan con sus manos arrugadas. El plató del informativo siguió hablando. Imágenes de cámaras de seguridad. La preocupación de empleados. Declaraciones breves de familiares. De presentadora decía su nombre. Decía la magnitud de la empresa. Decía la palabra millonario. Decía figura respetada. Decía importante para la economía del país. Samuel apoyó las manos sobre la mesa. Lucía lo miró, sin entender. El anciano, en cambio, se quedó quieto. Algo en su mirada cambió. Como si dentro de su mente, de golpe, se encendiera una luz. Ese soy yo, susurró. Fue un susurro roto, tembloroso, pero tremendamente consciente. ¿Usted? Samuel tragó saliva. Usted es el presidente de Lancaster. El hombre cerró los ojos un momento. Respiró hondo. A veces lo recuerdo, a veces no. Depende del día, depende del momento. Se llevó la mano a la frente. Mi médico lo llama lagunas. Yo lo llamo perderme. Samuel se sentó frente a él. Vamos a llevarle a casa, a su gente, a su vida. Podría haber sentido miedo. Podría haber sentido presión. Podría haber pensado en dinero, recompensa, fama, complicaciones legales. Pero no. Solo pensó en algo básico y profundo. Aquel hombre tenía familia. Tenía una vida. Y ahora mismo dependía de él. Pero antes, añadió Samuel mirando al anciano a los ojos, quiero que sepa que aquí nunca ha sido una carga, que estuvo seguro y que volvería a hacerlo. El hombre mayor sonrió. No como un presidente de una gran empresa, no como un poderoso. Sonrió como un abuelo que vuelve a sentirse protegido. Lo sé. Se vistieron con calma. Samuel escribió una nota para Lucía, dejándola en casa de una vecina de confianza. No quería que la niña viviera los nervios que intuía. Luego pidió un taxi, porque caminar esta vez ya no era opción. El trayecto fue silencioso al principio. Madrid se iba abriendo ante ellos, elegante, viva, con su mezcla de tradición y modernidad. Pasaron por grandes avenidas, edificios imponentes, banderas ondeando. El anciano miraba por la ventana como si estuviera viendo su propia existencia desfilar ante él. He trabajado toda mi vida para construir algo grande, murmuró de pronto. Y sin embargo, cuando me perdí, lo que me salvó no fue una empresa, fue un hombre bueno. Samuel no respondió. No sabía qué decir, pero esas palabras se le quedaron clavadas. Cuando el taxi se detuvo frente a un edificio enorme, moderno, con cristal brillante y seguridad privada, el ambiente cambió. Había periodistas, había policía, había empleados llorando. Y en cuanto vieron salir al anciano, el mundo se detuvo. Hubo gritos de alivio, hubo aplausos, hubo lágrimas reales. Samuel se quedó un paso atrás. No quería protagonismo, no quería foco, solo quería entregarlo sano y salvo, como quien devuelve algo que nunca fue suyo. Pero antes de poder irse, sintió como alguien le sujetaba la mano, el anciano, con la mirada completamente lúcida. No te vayas todavía. Samuel tragó saliva, y en ese instante, supo que lo que había empezado como un acto de humanidad, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Samuel no supo muy bien cómo reaccionar cuando el anciano le pidió que no se marchara. Aquella mano, arrugada pero firme,
Le apretaba la suya con una fuerza extraña, mezcla de agradecimiento, necesidad y lucidez. A su alrededor todo era caos organizado, policías dando órdenes, personal de seguridad bloqueando el acceso, periodistas lanzando preguntas, familiares corriendo con lágrimas en los ojos. Papá, papá. Una mujer, de unos 40 y tantos, elegante pero deshecha por la angustia, se abalanzó sobre el anciano y lo abrazó con una intensidad que solo tiene el miedo real a perder para siempre. Él la abrazó también, y por un momento Samuel creyó que el hombre volvería a perderse entre recuerdos rotos. Pero no. Su voz salió clara. Tranquila, hija, estoy bien. A su lado apareció un hombre mayor, seguramente su hermano o algún miembro cercano de la familia. Lo miraba como si hubiese vuelto de la muerte. Y aún así, entre toda aquella marea humana, el anciano no soltó la mano de Samuel. Él estuvo conmigo, dijo señalándole. Él me cuidó cuando no recordaba quién era, cuando nadie sabía dónde estaba. Las miradas se giraron hacia Samuel, algunas llenas de sorpresa, otras de emoción, otras simplemente intentando entender, pero ninguna de desprecio. España, incluso en los entornos más poderosos, sigue reconociendo la nobleza cuando la ve. Un hombre trajeado, probablemente abogado o asesor, se acercó. «Señor». Miró a Samuel de arriba abajo, pero sin arrogancia. «En nombre de la familia y de la compañía, gracias. De verdad. No sabemos cómo agradecerle lo que ha hecho». Samuel se encogió de hombros. No tenía sentido dejarle solo. La mujer, la hija, se acercó entonces. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. «Por favor, quédese un momento. Nos gustaría hablar con usted». Lo llevaron al interior del edificio, lejos del ruido. Samuel sintió una sensación rara al atravesar aquellas puertas de cristal. Era como entrar en otro mundo. Todo olía a poder, a dinero, a decisiones importantes. Nada que ver con su barrio, con su vida sencilla, con su nevera a medio llenar y su cuenta bancaria temblando. Pero allí estaba, con su chaqueta gastada, con su dignidad intacta. Lo acomodaron en una sala grande, moderna, con paredes de cristal, mesas impecables y sillones demasiado cómodos para alguien acostumbrado a no descansar nunca. El anciano se sentó frente a él, y allí ocurrió algo que Samuel jamás habría imaginado. El presidente, porque ya no era solo el abuelo perdido, ahora era el presidente de Lancaster, respiró hondo. Sus ojos estaban completamente conectados al mundo. Sin lagunas, sin niebla. «Samuel», dijo, pronunciando su nombre con una cercanía que sorprendió al propio Samuel. «Me he pasado la vida firmando contratos, dirigiendo reuniones, moviendo cifras, tomando decisiones que afectaban a miles de personas. Pero anoche…» Hizo una pausa. No era nadie. La sala entera escuchaba. Tenía dinero, tenía empresas, tenía edificios como este. Pero en ese banco del autobús no tenía nada, ni nombre, ni identidad, ni hogar. Y entonces apareció usted. Samuel bajó la mirada, incómodo. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». «¿No?», respondió el anciano con suavidad. «No cualquiera lo hace. Muchos mirarían hacia otro lado. Muchos pensarían, no es mi problema. Usted no. Usted me llevó a su casa, me dio techo, me dio comida, y lo más importante, me trató con dignidad». La hija asintió, conteniendo el llanto. «Podríamos haberlo perdido para siempre, si no llega a ser por ti». Hubo silencio. «De ese que pesa». «¿Tiene familia?», preguntó el anciano. Samuel sonrió ligeramente. «Tengo a mi hija Lucía, 6 años, mi vida entera». «¿Y trabajo?». Samuel dudó un segundo. No le gustaba hablar de su miseria delante de gente tan poderosa. Pero mentir no era su estilo. «Me despidieron hace 2 días». La mujer apretó los labios. El anciano se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Entonces, Samuel, su voz adoptó ese tono que seguramente había hecho temblar a ejecutivos en más de una reunión. «Permítame hacer lo único que puedo hacer hoy con plena certeza». Todos en la sala contuvieron el aliento. «Quiero que trabajes conmigo».
Samuel parpadeó. ¿Cómo? Aquí, en Lancaster. No por caridad, no por agradecimiento, sino porque alguien que, aun estando hundido, es capaz de tender la mano. Es exactamente el tipo de persona que quiero cerca de mí. Samuel miró alrededor, casi buscando confirmación de que aquello no era una broma. La hija sonrió. Un directivo asintió, como reconociendo que aquella decisión, aunque inesperada, tenía lógica. No sé nada de empresas, admitió Samuel con humildad. De empresas ya tengo muchos, interrumpió el anciano con una media sonrisa. De gente buena, no tantos. Fue una frase sencilla, pero contundente. Lo siguiente fue rápido. Papeles, explicaciones, un equipo asignado para ayudarle, un puesto adecuado para empezar. No era un trabajo cualquiera, era una oportunidad real, una puerta abierta, una vida nueva, justo cuando creía que ya no quedaban puertas para él. Cuando todo quedó más o menos claro, Samuel se levantó. Gracias, de verdad. No sabe cuánto significa esto. Sí lo sé, respondió el anciano. Porque tú me devolviste la vida. Ahora es mi turno de devolverte la tuya. Antes de irse, el presidente le pidió una última cosa. Tráeme a tu hija un día. Quiero conocer a la niña que comparte casa con un corazón tan grande. Samuel sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, aquella sonrisa no era un disfraz para sobrevivir. Era esperanza. Al salir del edificio, el sol de Madrid lo golpeó de lleno. El ruido volvió, la vida volvió, el mundo siguió girando. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Había salido esa mañana sin saber si llegaría a fin de mes. Volvía a casa con algo mucho más grande que un trabajo. Volvía con dignidad, con futuro, con la sensación de que el universo de vez en cuando también sabe hacer justicia. Lo que todavía no sabía es que aquello no era el final del milagro, era solo el principio. Los días siguientes fueron una mezcla de vértigo, ilusión y miedo. Samuel nunca había entrado tantas veces a un edificio tan grande, tan brillante, tan lleno de gente que parecía saber exactamente qué hacía, mientras él apenas intentaba no perderse por los pasillos. Cada mañana, dejaba a Lucía en el colegio, le daba un beso en la frente y le prometía que todo iría bien. Y por primera vez en mucho tiempo, no era una promesa vacía. La primera semana en Lancaster fue como aprender a respirar otra vez. Le asignaron un puesto administrativo de apoyo y seguimiento interno, algo que combinaba tareas sencillas con otras de confianza. Organización de agendas, coordinación con equipos, revisar pequeños procesos, estar cerca de la estructura sin estar expuesto al fuego directo. Le acompañaron compañeros que, al principio, lo miraban con curiosidad. No hostilidad, pero sí esa mezcla de escepticismo y sorpresa. ¿Ese es el nuevo? Susurraban algunos, creyendo que no se notaba. Sí, el que encontró al jefe. España es muy de hablar bajo. Pero lo justo para que todos escuchen. Samuel lo percibía, sí, pero no permitía que le atravesara. Venía de lugares mucho más duros que unos cuantos murmullos de oficina. Y sobre todo, sentía algo nuevo. Orgullo. Orgullo de estar intentando algo diferente. Orgullo de levantarse cada día para construir una vida mejor no solo para él, sino para su hija. El presidente, el abuelo perdido, como él seguía recordándolo en su mente, no pudo verlo el primer día. La familia y los médicos insistieron en que descansara después del susto. Pero al tercer día, Samuel recibió una llamada desde la planta más alta. Don Lorenzo quiere verle. Subió en ascensor con el estómago encogido. Cuando las puertas se abrieron, encontró una oficina amplia, elegante, pero curiosamente cálida, nada fría, nada distante. Una sala con libros, fotos de familia, una mesa enorme, y él, sentado junto a la ventana mirando la ciudad con serenidad. «¿Samuel?», sonrió el presidente. «Pasa. Ya te debía una charla tranquila». Hablaron largo y tendido, sin prisas, sin protocolo innecesario. Don Lorenzo, ahora ya con nombre completo, le preguntó por Lucía, por su barrio, por su día a día en la empresa, por cómo se sentía.
Samuel contestó con sinceridad. No maquilló nada. A veces siento que no encajo, admitió. Como si el mundo que hay aquí no fuera para gente como yo. El anciano lo miró fijo. El mundo que hay aquí debería ser para gente como tú, respondió. Y si no lo fue antes, es hora de que empiece a hacerlo. Hubo algo en esa frase que Samuel no olvidaría jamás. Pero si la vida le estaba poniendo nuevos retos, también le estaba regalando momentos de puro corazón. Un viernes por la tarde, cumplió la promesa. Llevó a Lucía a conocer al hombre que, sin buscarlo, había cambiado su destino. La niña, con su mochila rosa y sus ojos brillantes, entró en aquella oficina sin miedo. Don Lorenzo, al verla, se iluminó como un niño. «¿Así que tú eres Lucía?» «Sí», respondió ella sonriendo. «¿Usted es el señor que se perdió?» Samuel se quería morir de la vergüenza, pero el anciano estalló en una risa profunda y auténtica. «Soy yo, y gracias a tu papá me encontré». Desde ese día, la relación ya no fue solo entre dos hombres marcados por sus historias. Fue algo más familiar, más humano, más español, incluso. Ese tipo de vínculo que no se firma con contratos, sino con confianza, comidas compartidas y miradas que dicen «estoy contigo». Un sábado, don Lorenzo invitó a Samuel y a Lucía a su casa, no a una mansión fría como Samuel imaginaba, sino a una vivienda elegante, sí, pero llena de fotografías, recuerdos, detalles de vida real. Comieron juntos, rieron juntos. Lucía descubrió el jardín. El anciano la observaba correr como quien recupera la esperanza. En uno de esos momentos tranquilos, mientras Lucía jugaba y el sol caía sobre Madrid pintando el cielo de naranja, don Lorenzo habló en serio. «Samuel», sus palabras eran pausadas pero firmes, «no te he traído a mi empresa para darte una limosna. Te he traído porque quiero construir algo diferente. Porque necesito gente que no solo piense, sino que sienta, que sepa lo que es caer y levantarse. Porque eso», se tocó el pecho, «eso es liderazgo de verdad». Samuel no supo qué contestar. Solo asintió, con la garganta cerrada. Pero no todo era fácil. Aunque muchos empezaron a respetarle, otros no lo llevaban tan bien. No todos celebran que alguien de fuera, sin títulos, sin pedigrí empresarial, sin traje de miles de euros, entrase en un lugar así. Algunos cuchicheaban, otros probaban a ponerle a prueba, otros esperaban su fallo. Y Samuel, sí, cometía errores. Aprendía lento algunas cosas, se equivocaba, pero era honesto. Preguntaba cuando no sabía. Escuchaba más que hablaba. Se quedaba más tiempo del necesario. Y llegaba antes de lo que le pedían. España sigue siendo un país donde el esfuerzo sincero se nota. Y poco a poco, ese esfuerzo empezó a pesar más que los prejuicios. Una tarde, ya casi al cerrar, se cruzó con un compañero que al principio lo miraba por encima del hombro. Esta vez fue distinto. «Oye, Samuel», le dijo, «si necesitas ayuda con el informe de mañana, me quedo contigo». Y eso fue más valioso que cualquier contrato. En casa, las cosas también cambiaban. Lucía veía a su padre diferente. Menos apagado, menos triste, más vivo. Había más comida en la nevera, más tranquilidad, más risas, más abrazos sin miedo al mañana. La vida seguía sin ser perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo, era vida. Y sin darse cuenta, Samuel empezó a sentir algo que creía perdido para siempre: pertenencia. Sentía que, poco a poco, ese lugar que al principio parecía tan ajeno, estaba empezando a ser también suyo. Lo que aún no sabía era que el destino todavía tenía giros reservados para él. Porque cuando ayudas a alguien en su peor momento, la historia rara vez termina ahí. Y la de Samuel y don Lorenzo estaba lejos de haber llegado a su punto más alto. Habían pasado ya algunas semanas desde que Samuel empezó en Lancaster, y aunque cada día seguía siendo un reto, la sensación de estabilidad se iba asentando poco a poco. Lucía estaba más tranquila, dormía mejor, y por primera vez desde hacía mucho tiempo, Samuel podía respirar sin sentir que el aire le pesaba en el pecho. Sin embargo, la vida, que nunca avisa,
Tiene esa costumbre tan española de recordarte que las cosas buenas también se ponen a prueba. Todo empezó con algo aparentemente insignificante. Un viernes, Samuel entró antes de su hora habitual para ayudar con unos informes. Era temprano, tan temprano que las luces aún se encendían una a una, y el edificio parecía despertar lentamente. Mientras subía en el ascensor, escuchó voces en la planta superior donde trabajaba la dirección. Voces tensas, voces que no encajaban con la calma habitual de la oficina. Uno de los ejecutivos, de esos trajeados que siempre caminaban deprisa y nunca parecían mirar a nadie a los ojos, discutía con otro. «No podemos permitir que esto siga así», decía uno, con tono contenido pero afilado. «El presidente no está como antes. Cada vez depende más de personas que no tienen formación para estar cerca de decisiones importantes». Samuel no pudo evitar detenerse un segundo frente a la puerta entreabierta. «¿Te refieres al nuevo?», susurró el otro. «El padre soltero, el que lo encontró». «Exacto». Hubo una pausa cargada de intención. ¿De verdad vamos a permitir que alguien así tenga acceso directo a don Lorenzo? Esto no es una ONG. Esto es una empresa. Las palabras dolieron. No por sorpresa, sino porque Samuel sabía que, aunque muchos le respetaban ya, todavía había miradas que no perdonaban su origen, su barrio, su color de piel, su falta de pedigrí corporativo. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y siguió caminando. No iba a permitir que esas voces lo sacudieran. No ahora. No después de todo lo que había avanzado. Pero lo que no sabía era que aquello no era una conversación aislada. Era el principio. Ese mismo día, don Lorenzo no apareció en su despacho. Su hija envió un mensaje breve. «Hoy descansa. Ha tenido uno de sus días difíciles». Samuel lo entendió. La enfermedad no avisaba. Había días claros. Y días en los que la memoria se desordenaba como un cajón mal cerrado. Pero 2 días después, la situación empeoró. Un lunes por la mañana, la empresa entera se enteró de que don Lorenzo había tenido un episodio fuerte de desorientación. Nada grave físicamente, pero lo suficiente como para que algunos directivos empezaran a moverse como tiburones que huelen sangre. Y Samuel se vio, de repente, en medio de una batalla que no entendía del todo, pero de la que formaba parte sin querer. Una tarde lo llamaron a una sala de reuniones. Había 3 hombres y una mujer. Todos directivos, todos con cara de «esto es una charla cordial, pero no lo es». «Samuel», empezó uno de ellos, «queríamos hablar contigo de manera tranquila. Sabes que apreciamos lo que hiciste por el presidente, nadie lo duda, pero la situación ahora es delicada». Delicada. Una palabra que siempre esconde algo incómodo. Don Lorenzo confía mucho en ti. Quizá demasiado, añadió otro. Lo escucha, se apoya en ti. Y eso, en un momento tan sensible, puede ser peligroso para la estabilidad de la compañía. Ahí estaba, sin rodeos. Samuel los miró fijamente. «Yo no tomo decisiones aquí», dijo con calma. «Yo solo hago mi trabajo. Y si él confía en mí, es porque lo traté como persona cuando el mundo se olvidó de hacerlo». La mujer, quizá la única que parecía tener algo de empatía, suspiró. «Lo sabemos. Pero algunas personas en el consejo creen que tu presencia tan próxima no es adecuada. Dicen que no es profesional, que vienes de fuera, que no tienes perfil empresarial, que no eres de los nuestros». No hacía falta decirlo más claro. Queremos evitar conflictos. Por eso, quizás sería mejor que mantuvieras cierta distancia con él, que limitaras el tiempo a su lado, que, buscó las palabras, ocuparas tu puesto, pero sin estar tan presente en su entorno personal. Samuel apretó la mandíbula. No levantó la voz, no hizo falta. «Si lo que quieren es que lo abandone cuando más me necesita», respondió. «Tendrán que decírmelo directamente, porque yo no lo haré». Salió de aquella sala con el corazón acelerado. Sabía perfectamente lo que había detrás. Miedo a perder poder, miedo a cambiar dinámicas, miedo a que alguien normal, alguien como él, tuviera valor. Ese miedo disfrazado de formalidad.
Aquella tarde fue a ver a don Lorenzo. Lo encontró sentado en el salón de su casa, con un mantel de cuadros, una taza de café y una carpeta abierta llena de documentos que no terminaba de comprender. Cuando vio a Samuel, sonrió. Menos mal que has venido. Hoy el mundo se me ha torcido un poco. Samuel se sentó frente a él. A mí también. Y habló. Sin rencor, sin dramatizar, pero sin ocultar nada. Le contó la reunión, las insinuaciones, las dudas, las presiones. Don Lorenzo escuchó en silencio. Sus manos, algo temblorosas, apretaron la taza. Sus ojos, sin embargo, se llenaron de fuerza. Samuel, dijo al fin. He pasado décadas rodeado de gente que sonríe mientras piensa solo en ellos. Tú fuiste la primera persona en años que estuvo conmigo sin esperar nada. ¿De verdad crees que voy a dejar que te aparten? Samuel negó con la cabeza. No quiero que se pelee por mí. No quiero guerra. Solo quiero hacer las cosas bien. El anciano lo miró con ternura. Por eso precisamente te necesito cerca. Se quedaron en silencio un rato. Lucía, que estaba jugando en el jardín con la hija de una asistente, entró corriendo riendo. Ese sonido, tan simple, llenó la sala de vida, y por un momento, el mundo volvió a su sitio. Pero ambos sabían una cosa. Las sombras se habían movido. La empresa ya no era solo un lugar de trabajo para Samuel. Ahora era un campo de equilibrio frágil entre humanidad y ambición, entre quienes querían proteger y quienes querían controlar. Y aunque él nunca había buscado conflicto, el conflicto lo había encontrado. Mientras caminaba de regreso a casa con Lucía, la niña cantando algo del colegio y el cielo de Madrid tiñéndose de rosa, Samuel entendió algo profundo. La vida, cuando decide ponerte a prueba de verdad, no te lo pregunta, simplemente lo hace. Los días siguientes tuvieron una tensión silenciosa. No había gritos, no había enfrentamientos directos, pero se palpaba algo en el aire. Era como esas tormentas de verano en España. El cielo parece tranquilo, el calor aprieta, y todo el mundo sabe que tarde o temprano el cielo se va a abrir de golpe. Samuel seguía trabajando con la misma dedicación. Llegaba temprano, se iba tarde, ayudaba a quien podía, preguntaba cuando no sabía. Y mientras tanto, don Lorenzo alternaba días buenos con días complicados. En los buenos, era el líder brillante, agudo, lleno de experiencia. En los malos, el tiempo se le deshacía entre los dedos. Y necesitaba apoyo, calma, alguien que no lo mirara con miedo, sino con paciencia. Y ahí estaba Samuel. Un martes por la tarde, algo ocurrió que cambiaría el rumbo de todo. La empresa estaba preparando una reunión clave con inversores. Era de esas citas que definen el rumbo de un año entero. Documentos, presentaciones, gráficos, previsiones. Todo tenía que salir perfecto. Don Lorenzo insistía en asistir. Algunos directivos no querían que estuviera. No lo decían abiertamente, pero Samuel lo intuía. No deberíamos arriesgarnos, decía uno. No está estable, añadía otro. Y si tiene un episodio delante de ellos. No hablaban de él como persona, hablaban de él como problema. Samuel lo encontraba profundamente injusto. Cuando llegó la mañana de la reunión, el edificio estaba más tenso de lo normal. Trajes impecables, nervios contenidos, pasillos silenciosos. Samuel llevaba horas ayudando a organizar documentos, revisando pequeños detalles, asegurándose de que nada faltara. Había aprendido que el cuidado también está en lo invisible. A media mañana, la asistente personal de don Lorenzo se acercó corriendo. «Samuel», su voz temblaba un poco, «necesita verte». Subió rápido a su despacho. Allí estaba el anciano, sentado, con la mirada fija en la mesa. Una carpeta abierta delante, sus manos algo rígidas, su respiración más corta. Samuel lo conocía ya lo suficiente como para saber qué significaba eso. Era uno de esos días. ¿Eh? Samuel se acercó despacio. «Estoy aquí». Don Lorenzo levantó la vista. Durante unos segundos, sus ojos se movieron, perdidos, hasta que se centraron en él. «Hoy no es uno de mis días buenos», admitió, con esa honestidad dolorosa que solo tiene quien ha aceptado su fragilidad. «Lo sé»,
No quiero fallarles, susurró. No quiero que piensen que soy una carga, que ya no sirvo, que estoy de más en lo que yo mismo construí. Samuel se arrodilló frente a él, apoyando una mano en su brazo. Usted no es una carga, don Lorenzo. Y si hoy no puede estar al 100%, no pasa nada. Las personas no somos máquinas. El anciano sonrió débilmente. Pero el mundo empresarial a veces sí lo es. De pronto, golpearon la puerta. Era uno de los directivos más críticos. Tenemos que decidir ya, dijo sin rodeos. O entra o no entra. No podemos arriesgarnos a una escena delante de los inversores. Una escena, así lo llamaban. Samuel respiró hondo. Él puede decidir, respondió. Él sigue siendo el presidente. El directivo ni se dignó a mirarlo a los ojos. Esto no es sentimentalismo. Esto es negocio. Samuel se levantó lentamente. Y tal vez ahí está el problema, que habéis olvidado que antes de empresa, esto lo levantó una persona. Se produjo un silencio incómodo. Finalmente, la hija de don Lorenzo entró también. Se acercó a su padre, le tomó la mano, le habló con cariño. Papá, no tienes que demostrar nada a nadie. Si hoy te duele, descansa. Yo estaré dentro. Yo defenderé lo que tú has construido. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Don Lorenzo miró a Samuel. ¿Vendrías conmigo? Samuel parpadeó. ¿A la reunión? Sí. Los directivos casi se atragantan. Eso no es posible, saltó uno. No podemos llevarlo. No representa a la compañía. No tiene cargo suficiente. No es imagen corporativa. La hija miró al padre, luego a Samuel, y lo entendió. Sí va a venir, dijo ella firme. Porque representa algo que vale más que cualquier cargo. Humanidad. Los inversores, señores de traje impecable y sonrisas calculadas, ocuparon la sala principal. Cuando don Lorenzo entró, acompañado de su hija y de Samuel, muchos arqueaban la ceja. No lo decían, pero se les notaba en la cara. La reunión comenzó. Durante la primera parte, todo fue bien. Informes claros, datos sólidos. La hija de don Lorenzo brilló, pero en un momento determinado, uno de los inversores lanzó una pregunta compleja, técnica, afilada. La clase de pregunta diseñada para evaluar y presionar. El anciano quiso responder, y la mente se le quedó en blanco. Silencio, un silencio que pesaba toneladas. Samuel, sentado discretamente a un lado, lo vio cerrando los ojos. Lo vio apretando los dedos. Lo vio luchando contra algo que no se ve. Y entonces se inclinó hacia él, con voz muy baja. Respire. No tiene que demostrar que recuerda, solo tiene que demostrar quién es. Eso, sí lo sabía. Cuando don Lorenzo volvió a abrir los ojos, no respondió con tecnicismos, respondió con verdad. Señores, dijo, he vivido lo suficiente para saber que las empresas no se sostienen solo con números, se sostienen con confianza. Sí, tengo una enfermedad que a veces me roba trozos de memoria. No voy a esconderlo. Pero también tengo algo que no se compra. Un equipo que cree en mí. Y una empresa que no solo genera beneficios, sino que tiene alma. Y para eso, miró a Samuel. He aprendido a rodearme de la gente adecuada. Hubo un murmullo. Uno de los inversores, más humano que el resto, asintió lentamente. Eso también es liderazgo. La reunión terminó mejor de lo que nadie esperaba. No hubo humillación, no hubo vergüenza, no hubo derrota, hubo respeto. Más tarde, en el pasillo, uno de los ejecutivos que antes criticaba a Samuel se acercó. Me equivoqué contigo, admitió con una honestidad incómoda. Pensé que eras una casualidad, y eres una respuesta. Samuel no dijo nada, solo sonrió. Esa noche, al regresar a casa, Lucía se abalanzó sobre él como siempre. «Papá», la abrazó fuerte, muy fuerte. Y mientras la niña hablaba sin parar de su día en el cole, Samuel entendió algo que ya estaba ocurriendo sin que él lo viera. No solo había cambiado su vida, había cambiado vidas a su alrededor. Y aún faltaba el desenlace más grande de todos, porque el destino, cuando empieza algo así, siempre guarda su golpe final para el final.
El tiempo, cuando las cosas importantes se colocan en su sitio, deja de correr con prisa y empieza a fluir de otra manera. Pasaron unas semanas después de aquella reunión decisiva y, poco a poco, la tensión en Lancaster se transformó en algo muy diferente. Respeto, calma y una sensación nueva de equilibrio. Nadie volvió a cuestionar la presencia de don Lorenzo. Nadie volvió a mirar a Samuel como un intruso. El ambiente ya no estaba lleno de cuchillos escondidos, sino de un aire sereno, casi familiar. Una tarde de viernes, Madrid brillaba con esa luz dorada que hace que las fachadas parezcan vivas. Samuel salió del trabajo con una sensación extraña y preciosa: tranquilidad. Lucía lo esperaba en la puerta, de la mano de la hija de la asistente, riendo, con esas carcajadas infantiles que llenan cualquier hueco vacío del alma. Y ahí estaba también don Lorenzo, apoyado en su bastón, observando la escena como quien contempla un milagro cotidiano. «Hoy no quiero hablar de trabajo», dijo el anciano sonriendo. «Hoy quiero celebrar que seguimos aquí». Se fueron a tomar algo a una terraza, como cualquier familia española en una tarde buena. Unas cañas, una fanta para Lucía, aceitunas, patatas, conversación sin prisa. Don Lorenzo, en uno de esos momentos de lucidez plena, miró a Samuel con cariño profundo, de ese que nace del agradecimiento verdadero. «Samuel, a ti la vida te quitó mucho», dijo, «pero no pudo quitarte tu esencia. Eso es algo que yo, con toda mi riqueza, no pude comprar jamás». Samuel lo miró en silencio. No necesitaba responder. Había palabras que se quedaban grabadas para siempre. Con el tiempo, su puesto en la empresa dejó de ser un favor y se convirtió en responsabilidad real. No porque alguien se lo regalara, sino porque él se lo ganó, con su esfuerzo, con su constancia, con su humanidad. Y Lucía, cada vez que veía a su padre llegar a casa con esa sonrisa tranquila, sentía que el mundo era un lugar más seguro. La enfermedad de don Lorenzo no desapareció. Hubo días buenos y días grises, pero ya no estaba solo ni rodeado únicamente de gente que lo veía como un cargo empresarial o una firma importante. Ahora estaba rodeado de personas que lo miraban como ser humano, y eso hacía la diferencia. Un domingo, paseaban los tres por el Retiro. Lucía corría detrás de las palomas, riendo a carcajadas. El sol caía suave, la brisa movía las hojas, y el lago reflejaba ese azul inmenso que tiene Madrid cuando decide ponerse guapa. El anciano caminaba despacio, pero firme. «A veces», dijo, «pienso que mi mente se apaga para recordarme algo esencial, que nadie, por poderoso que sea, sobrevive sin bondad alrededor». Samuel asintió, y que ayudar, aunque no tengas nada, nunca fue una pérdida. Se quedaron en silencio un rato, mirando la vida pasar, sin dramatismos, sin grandilocuencias, solo paz. Porque al final, la historia no era sobre riqueza, ni sobre empresas, ni siquiera sobre enfermedad. Era sobre algo mucho más sencillo y, a la vez, mucho más grande. La humanidad que nos sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Y ahora, te pregunto a ti que estás escuchando esta historia. Si estuvieras en el lugar de Samuel, ¿habrías ayudado a aquel anciano perdido aquella noche? Y si fueras don Lorenzo, ¿recordarías quién estuvo contigo cuando más lo necesitabas? Nos encantará leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho pensar, o simplemente te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que todavía existen actos de bondad que cambian vidas. Porque a veces, un gesto pequeño transforma un destino entero.